Nunca imaginé que volvería a pisar la casa de mis padres después de 10 años de ausencia. El taxi me dejó frente a la vieja puerta de madera tallada que tantos recuerdos me traía. Era una típica casa colonial en las afueras de Puebla, con sus paredes de tonalidades ocres y su tejado de barro rojo. El tiempo parecía haberse detenido allí, mientras yo había cambiado tanto que apenas me reconocería aquella niña que salió huyendo una noche de agosto. La muerte de papá me había obligado a regresar. El mensaje de mi hermana Lucía llegó como un golpe seco. Papá falleció anoche. El funeral es el jueves. Ni una palabra más, ni una menos. Así era ella, directa y fría, como si los años también hubieran endurecido su corazón. No la culpaba. Al fin y al cabo, yo me había marchado sin despedirme, dejándola sola con el peso de una familia que se desmoronaba. Respiré hondo antes de tocar el timbre. El sonido era diferente, más agudo, como si hasta eso hubiera cambiado en mi ausencia. Escuché pasos acercándose y me preparé para enfrentar lo inevitable. Fue mamá quien abrió la puerta. Sus ojos, antes vivaces y llenos de luz, ahora estaban hundidos en un rostro que había envejecido demasiado rápido. Nos miramos en silencio, sin saber qué decir. ¿Cómo se saluda a una madre a la que has evitado durante una década? Elena, pronunció mi nombre como si fuera una palabra extranjera, algo que necesitaba practicar para recordar su sonido. Mamá, respondí, y fue como si esa simple palabra desatara algo dentro de mí. No nos abrazamos. Todavía no. Había demasiadas palabras no dichas entre nosotras. Me invitó a pasar con un gesto. El interior de la casa olía a incienso y a café recién hecho, la misma mezcla de aromas que recordaba de mi infancia. Las paredes seguían adornadas con los mismos cuadros de santos y fotografías familiares, aunque ahora había notado que mi imagen había sido retirada de la mayoría. No podía culparlos. Lucía llegará más tarde, comentó mamá mientras me guiaba hacia la cocina. Fue a ultimar los detalles en la funeraria. Asentí, incapaz de formular una respuesta adecuada. La cocina, con su gran mesa de madera y sus azulejos talavera, seguía siendo el corazón de la casa. Me senté donde siempre lo había hecho, frente a la ventana que daba al patio trasero donde crecía el viejo naranjo. ¿Quieres café?, preguntó mamá, ya sirviendo una taza sin esperar mi respuesta. Gracias, murmuré, observando cómo sus manos, ahora marcadas por la edad, seguían moviéndose con la misma precisión de siempre. El silencio se instaló entre nosotras como un invitado indeseado. Había tantas cosas que quería preguntar. ¿Cómo fueron los últimos momentos de papá? Si preguntó por mí antes de morir, si alguna vez me perdonó. Pero las palabras se atascaban en mi garganta. ¿Cómo está Lucía? Fue lo único que logré articular. Bien. Se casó hace 5 años con Miguel. Un buen muchacho que trabaja en el banco. Tienen un hijo, Emilio. Tiene 4 años. Mamá hablaba como si estuviera recitando hechos para un extraño, y en cierto modo, eso era yo ahora. Una extraña que alguna vez fue su hija. Me alegro por ella, dije, y lo decía en serio. Siempre había deseado que mi hermana encontrara la estabilidad que yo no había podido darle a la familia. ¿Y tú?, preguntó mamá finalmente. ¿Qué has hecho todos estos años? Era una pregunta sencilla, pero cargada de reproches implícitos. ¿Qué había estado haciendo mientras ellos seguían adelante con sus vidas, mientras papá enfermaba, mientras Lucía formaba su propia familia? He estado en Ciudad de México, respondí. Trabajo como diseñadora gráfica para una agencia de publicidad. No mencioné los primeros años, los trabajos mal pagados, los departamentos compartidos con desconocidos, las noches llorando por la familia que había dejado atrás. No mencioné a Carlos, el hombre que me había amado y después abandonado cuando mis demonios se volvieron demasiado para él. Esas historias tendrían que esperar, si es que alguna vez encontraba el valor para contarlas. El sonido de la puerta principal abriéndose interrumpió nuestra incómoda conversación.
Los pasos firmes de Lucía resonaron en el pasillo antes de que apareciera en la cocina. Mi hermana pequeña, que ya no tenía nada de pequeña, se detuvo en seco al verme. Su rostro, tan parecido al mío, se endureció. «Vaya, has venido», dijo, y su tono era una mezcla de sorpresa y resentimiento. «Lucía», me levanté, indecisa sobre si debía intentar abrazarla. Ella resolvió mi dilema manteniéndose a distancia. «La misa será mañana a las 10. El velorio comienza esta noche a las 8». Asentí, aceptando su frialdad como parte del precio que debía pagar por mis decisiones. «¿Puedo verlo?», pregunté, refiriéndome a papá. «Está en su habitación», respondió mamá. «Lo traerán de la funeraria en unas horas». Subí las escaleras con el corazón latiendo en mi garganta. La habitación de mis padres estaba al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta, y me detuve un momento antes de empujarla. Dentro, todo estaba pulcramente ordenado. La cama hecha, las cortinas abiertas dejando entrar la luz de la tarde, los muebles sin una mota de polvo. Era como si papá hubiera salido momentáneamente y fuera a regresar en cualquier instante. Sobre la cómoda descansaban sus gafas de lectura y un libro a medio terminar. Me acerqué y vi que era 100 años de soledad, su novela favorita. La había leído tantas veces que las páginas estaban gastadas y algunas tenían anotaciones en los márgenes con su letra pulcra. Tomé el libro, abriéndolo donde el marcapáginas indicaba que se había quedado. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. La primera línea. Había vuelto a empezar el libro una vez más, pero esta vez no podría terminarlo. Las lágrimas que había contenido durante todo el viaje finalmente encontraron su camino. Me senté en la orilla de la cama, apretando el libro contra mi pecho, y dejé que el dolor fluyera libremente. No solo lloraba por papá, sino por los años perdidos, por las conversaciones que nunca tuvimos, por los abrazos que me negué a dar y recibir. No sé cuánto tiempo pasé así, sumida en mi propio duelo privado, hasta que sentí una mano en mi hombro. Era Lucía. Su rostro seguía serio, pero sus ojos se habían suavizado un poco. «También era mi padre», dijo simplemente, y en esas palabras entendí que el dolor nos unía, incluso cuando todo lo demás nos separaba. Esa noche el velorio se llenó de rostros que apenas reconocía. Vecinos que me habían visto crecer, amigos de papá del taller mecánico donde trabajó toda su vida, primos lejanos que solo veíamos en Navidad. Todos se acercaban a darme el pésame con miradas que oscilaban entre la sorpresa y la curiosidad. «La hija pródiga ha vuelto», parecían decir sus ojos. Yo permanecía sentada junto a mamá, que recibía las condolencias con la dignidad silenciosa que siempre la había caracterizado. El ataúd estaba rodeado de coronas de flores con mensajes de despedida. «Descansa en paz, querido amigo. Te recordaremos siempre». Frases que intentaban capturar en palabras el vacío que dejaba su partida. Papá estaba vestido con su traje azul marino, el mismo que usaba para las ocasiones especiales. Sus manos, ásperas por años de trabajo duro, descansaban cruzadas sobre su pecho. Parecía en paz, como si la muerte le hubiera quitado de encima el peso que cargó en vida. Tía Dolores, hermana de mamá, se sentó a mi lado ofreciéndome un vaso de café. «Tu padre siempre hablaba de ti», me dijo en voz baja. «Guardaba los recortes de revistas donde aparecían tus diseños». La miré sorprendida. «¿Cómo sabía?» «Lucía le contaba», respondió con una sonrisa triste. «Ella te seguía en redes sociales, aunque nunca te lo dijo». Busqué a mi hermana con la mirada. Estaba al otro lado de la sala, hablando con su esposo Miguel, un hombre alto y delgado con gafas que me había saludado con cortesía, pero sin calidez cuando nos presentaron. Me pregunté cuántas cosas más no sabía sobre mi propia familia, cuántas historias me había perdido durante mi ausencia voluntaria. A medianoche,
cuando la mayoría de los visitantes se habían marchado, me encontré a solas con el cuerpo de mi padre. Tomé su mano fría entre las mías y le pedí perdón en silencio por todos los años de ausencia. No sé si me escuchaba desde donde estuviera, pero necesitaba decirlo. Necesitaba creer que de alguna manera podía alcanzarlo mi arrepentimiento. Deberías descansar. La voz de Lucía me sobresaltó. Mañana será un día largo. No puedo dormir, confesé. Hay demasiados recuerdos en esta casa. Mi hermana asintió comprendiendo. Después de un momento de duda, se sentó a mi lado. Yo tampoco puedo dormir bien desde que enfermó, admitió. Han sido 3 meses muy duros. ¿3 meses? Pensé que había sido repentino, dije confundida. Lucía me miró con una mezcla de incredulidad y reproche. Cáncer de pulmón. Se lo diagnosticaron hace 6 meses, pero los últimos 3 fueron difíciles. Hizo una pausa, como decidiendo cuánto contarme. Mamá no quería que te llamáramos. Decía que si hubieras querido saber de nosotros, no te habrías marchado. Sus palabras me golpearon como una bofetada. 6 meses. Papá había estado muriendo durante 6 meses y yo no lo sabía. Tenía derecho a saberlo, murmuré, más para mí misma que para ella. ¿Tenías derecho? La voz de Lucía se tensó. Después de 10 años sin una llamada, sin una visita en Navidad, sin preguntar si necesitábamos algo. No fue tan simple, Lucía. Tú no entiendes lo que pasó. ¿Qué no entiendo? ¿Que te fuiste la noche después de la gran pelea? ¿Que decidiste que era más fácil huir que enfrentar los problemas? Dime, Elena, ¿qué es lo que no entiendo? Las palabras se acumulaban en mi garganta como piedras. Había tantas cosas que quería explicar, tantos secretos que había guardado. Pero este no era el momento ni el lugar. Tienes razón, concedí finalmente. No tengo excusas. El silencio volvió a instalarse entre nosotras, solo interrumpido por el suave murmullo de las oraciones que mamá y tía Dolores rezaban en un rincón. Hay algo que debes saber, dijo Lucía después de un rato. Papá dejó una carta para ti. La miré sorprendida. ¿Una carta? La escribió hace un mes, cuando supo que no le quedaba mucho tiempo. Me hizo prometerle que te la daría si venías al funeral. ¿Y si no hubiera venido? Lucía se encogió de hombros. Supongo que se habría quedado guardada para siempre, junto con todas las cosas que nunca nos dijimos en esta familia. A la mañana siguiente, la iglesia de San Francisco, donde nos habían bautizado a ambas, estaba repleta para la misa funeral. El párroco, el padre Ignacio, habló sobre papá como si lo conociera de toda la vida, destacando su honestidad, su trabajo duro y su devoción por la familia. Me preguntaba si sabría que esa familia perfecta de la que hablaba se había roto hacía mucho tiempo, que yo había sido una pieza ausente durante una década. Durante la comunión, observé a mamá avanzar hacia el altar con pasos lentos pero firmes. Su espalda recta, su cabello recogido en un moño impecable, su vestido negro sencillo pero elegante. A pesar del dolor, mantenía la compostura que siempre la había definido. Me pregunté si alguna vez me permitiría conocer a la mujer detrás de esa fachada de fortaleza. Si algún día podríamos hablar honestamente sobre los fantasmas que habían destrozado nuestra familia. Al volver a casa después del entierro, la atmósfera había cambiado. La presencia de la muerte había dejado paso a una extraña calma, como si todos estuviéramos esperando que algo sucediera. Tía Dolores y otras mujeres de la familia habían preparado comida que nadie tenía apetito de probar. Los visitantes iban disminuyendo, dejándonos cada vez más solos con nuestro dolor y nuestros silencios. Fue entonces cuando Lucía me llevó a la que había sido mi habitación. Seguía prácticamente igual. La cama individual con su colcha azul, el escritorio junto a la ventana, los estantes con libros que había dejado atrás. Solo faltaban las fotografías y los pósters que habían decorado las paredes, retirados quizás para borrar los rastros de mi presencia. Aquí está.
dijo mi hermana, sacando un sobre del cajón del escritorio. Mi nombre estaba escrito en el frente con la inconfundible letra de papá. ¿Sabes qué dice?, pregunté sosteniendo el sobre como si pudiera quemarme. No, era para ti. Lucía se dirigió a la puerta, pero se detuvo antes de salir. Sea lo que sea que hizo que te fueras, Elena, espero que valiera la pena. Me dejó sola con el sobre y mis pensamientos. Me senté en la cama, en el mismo lugar donde había llorado tantas noches durante mi adolescencia. ¿Valió la pena? La pregunta de Lucía resonaba en mi cabeza. ¿Valió la pena perderme los últimos 10 años de la vida de mi familia? Los cumpleaños, las navidades, las alegrías y las penas compartidas. En ese momento, con el peso de la ausencia de papá aplastándome, no estaba segura. Abrí el sobre con manos temblorosas. La carta era breve, escrita en una hoja arrancada de un cuaderno. Querida Elena, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que has vuelto a casa, aunque sea para despedirte de mí. No sé si algún día sabremos toda la verdad sobre lo que pasó aquella noche, pero quiero que sepas que nunca dejé de quererte y que entiendo por qué te fuiste. El tío Roberto me lo confesó todo antes de morir hace 3 años. Las lágrimas comenzaron a nublar mi visión. Tío Roberto, el hermano de papá, el hombre que había destrozado mi adolescencia con sus visitas nocturnas cuando todos dormían, el secreto que me había llevado lejos de casa. Siento no haberte protegido, hija. Siento no haber visto lo que pasaba bajo mi propio techo. Tu madre no sabe nada de esto, y Lucía tampoco. Esa es la verdad que he cargado estos últimos años. Te pido perdón, aunque sé que es tarde. Si puedes, quédate unos días. Tu familia te necesita, aunque no sepan decírtelo. Te quiere, papá. La carta se deslizó entre mis dedos mientras un sollozo escapaba de mi garganta. Papá sabía la verdad. Había muerto sabiendo por qué me había ido, entendiendo mi silencio y mi distancia. Y ahora me pedía que me quedara, que reconstruyera lo que se había roto. El peso de la carta de papá me mantuvo despierta toda la noche. Sus palabras giraban en mi mente como hojas, arrastradas por el viento. El tío Roberto me lo confesó todo. 10 años de silencio. 10 años cargando sola con ese secreto. Y ahora resultaba que papá lo había sabido durante los últimos 3. ¿Por qué no me buscó? ¿Por qué no me llamó para decirme que me creía? ¿Que lo sentía? Tantas preguntas sin respuesta, y la única persona que podría contestarlas ya no estaba. La mañana llegó con el aroma del café colándose bajo mi puerta. Me levanté sintiendo el cuerpo pesado, como si hubiera envejecido 10 años en una sola noche. Guardé la carta en el bolsillo de mi pantalón y bajé a la cocina. Mamá estaba sentada junto a la ventana, con la mirada perdida en el patio trasero donde el naranjo seguía dando sus frutos como si nada hubiera cambiado. «Buenos días», dije suavemente para no sobresaltarla. Ella giró ligeramente la cabeza y asintió. «Hay café recién hecho». Me serví una taza y me senté frente a ella. La luz matinal resaltaba las arrugas de su rostro, las canas que habían invadido su cabello antes negro como el carbón. Mamá siempre había sido una mujer hermosa, con esa belleza serena que viene de la fortaleza interior. Ahora parecía más pequeña, como si la vida le hubiera quitado algo esencial. ¿Has pensado cuánto tiempo te quedarás?, preguntó sin mirarme directamente. La pregunta me tomó por sorpresa. No había pensado en ello. Había venido para el funeral. Nada más. Mi vida estaba en la Ciudad de México. Mi trabajo, mi departamento, mis pocos amigos. Pero la carta de papá pesaba en mi bolsillo como una piedra. No lo sé, respondí honestamente. Tengo que volver al trabajo eventualmente, pero podría quedarme unos días más, si... Si quieres, completó ella. No era una invitación entusiasta, pero era algo. Mamá, comencé, insegura de cómo abordar el tema. Hay cosas de las que nunca hablamos, cosas que pasaron antes de que me fuera. Ella se tensó visiblemente.
El pasado es pasado, Elena. Tu padre ya no está, y pelear por viejas heridas no lo traerá de vuelta. No quiero pelear. Quiero entender. Quiero que tú entiendas. En ese momento, Lucía entró en la cocina llevando a un niño pequeño de la mano. Mi sobrino Emilio, al que conocía solo por las pocas fotos que había visto en redes sociales. Era la viva imagen de mi hermana cuando tenía esa edad. Los mismos ojos grandes y curiosos, el mismo cabello oscuro y rebelde. «Buenos días», dijo Lucía, rompiendo la tensión del momento. «Emilio, saluda a tu tía Elena». El niño me miró con curiosidad, pero sin timidez. «Hola, tía Elena», pronunció claramente, y sentí una extraña emoción al escuchar ese título que nunca había usado nadie. «Hola, Emilio», sonreí, intentando parecer casual, aunque por dentro estaba conmovida. «¿Cuántos años tienes?» «4», respondió mostrándome 4 deditos. «Y me gustan los dinosaurios y los robots». No pude evitar reír. A mí también me gustaban los dinosaurios cuando tenía tu edad. La mañana transcurrió con una normalidad sorprendente. Desayunamos juntos, escuchando las historias de Emilio sobre su jardín de infancia y sus amigos. Era como si su presencia inocente hubiera creado una tregua temporal, un espacio donde podíamos pretender ser una familia normal que desayuna junta después de un funeral. Más tarde, mientras mamá descansaba y Lucía había llevado a Emilio al parque, me encontré revisando los álbumes de fotos familiares en la sala. Había imágenes que nunca había visto. Lucía en su graduación universitaria, la boda de mi hermana con Miguel, el bautizo de Emilio. Una década de momentos importantes que me había perdido. «Fue una boda pequeña», dijo una voz detrás de mí. Era Miguel, el esposo de Lucía, que había regresado antes que ellos. Solo familia cercana y algunos amigos. «Debió ser hermosa», comenté, observando a mi hermana en su vestido blanco, radiante junto al hombre que ahora me miraba con una mezcla de curiosidad y recelo. Lo fue. Se sentó en el sofá frente a mí. «Lucía hubiera querido que estuvieras allí». Levanté la vista, sorprendida por su franqueza. «¿Te ha contado sobre mí?» «Lo suficiente para saber que tu ausencia ha sido una herida abierta para ella todos estos años». Miguel hablaba sin agresividad, simplemente constatando un hecho. «No me corresponde juzgarte, Elena. Cada quien tiene sus razones para hacer lo que hace, pero Lucía te necesitaba, y no estabas». Sus palabras dolían porque eran verdad. Había abandonado a mi hermana pequeña cuando más me necesitaba, dejándola sola para lidiar con una familia fracturada. «Tienes razón», admití. «Le fallé a Lucía. A todos». Miguel asintió, como si mi reconocimiento fuera suficiente por ahora. «¿Sabes? Ella te buscó hace 5 años». «¿Qué? ¿Cómo?» «Contrató a un detective privado. Descubrió dónde vivías, dónde trabajabas. Incluso llegó a viajar a la Ciudad de México». La revelación me dejó sin aliento. Nunca lo supe. Nunca me contactó. Se quedó en el café frente a tu agencia durante horas, viendo entrar y salir a la gente. Te vio salir para almorzar. Dijo que te veías feliz, segura de ti misma, como si hubieras encontrado tu lugar en el mundo. Miguel hizo una pausa. Volvió a casa sin hablarte. Dijo que no tenía derecho a traer el pasado a tu nueva vida. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente encontraron su camino. Lucía me había visto. Había estado tan cerca. Y yo ni siquiera lo sabía. «¿Por qué me cuentas esto ahora?», pregunté entre sollozos. «Porque creo que merecen una oportunidad de sanar, ambas. Y porque Emilio merece conocer a su tía». Cuando Lucía y Emilio regresaron del parque, me encontraron todavía en la sala, con los ojos enrojecidos pero con una nueva determinación. Miguel había salido discretamente, dándonos espacio. «¿Estás bien?», preguntó mi hermana, preocupada a pesar de todo. «No», respondí honestamente. «Pero quiero estarlo. Quiero que hablemos, Lucía. De todo».
Mi hermana mandó a Emilio a jugar en el patio, donde podíamos verlo desde la ventana de la sala. Nos sentamos una frente a la otra, como dos extrañas que alguna vez habían sido inseparables. Miguel me dijo que me buscaste, comencé. Lucía pareció sorprendida. Luego lanzó una mirada hacia el patio donde su esposo jugaba ahora con Emilio. No debió contarte eso. Me alegro de que lo hiciera. ¿Por qué no me hablaste ese día? Mi hermana suspiró profundamente. Porque me di cuenta de que no tenía derecho a aparecerme en tu vida después de tantos años solo porque yo te necesitaba. Parecías haber seguido adelante, haber construido algo por ti misma. Te equivocas, dije suavemente. Nunca seguí realmente adelante. Solo construí una vida alrededor del vacío que dejó esta familia. Entonces, ¿por qué te fuiste, Elena? ¿Por qué nunca volviste? Ni siquiera una llamada en Navidad. Era el momento. Saqué la carta de papá y se la entregué en silencio. Vi cómo su expresión cambiaba a medida que leía, cómo el color abandonaba su rostro, cómo sus manos comenzaban a temblar. No puede ser, murmuró cuando terminó de leer. El tío Roberto, tú eras solo una niña. Tenía 15 años la primera vez, dije, y era extraño lo calmada que sonaba mi voz al pronunciar las palabras que había guardado durante tanto tiempo. Continuó hasta que cumplí 18. La noche que me fui, había amenazado con hacer lo mismo contigo si yo hablaba. Así que me fui, pensando que era la única forma de protegerte. Lucía dejó caer la carta y me abrazó con fuerza, sollozando contra mi hombro. Lo siento tanto, Elena. Nunca supe, nunca imaginé. Le devolví el abrazo, permitiéndome finalmente sentir el consuelo de tener a mi hermana cerca después de tantos años. No podía saberlo, nadie lo sabía. Excepto papá, al final, dijo ella, separándose para mirarme a los ojos. ¿Crees que mamá? No lo sé, respondí. No sé si debemos decírselo ahora con todo lo que está pasando. Lucía asintió, comprendiendo. Tomará tiempo para todos, pero no tienes que hacerlo sola esta vez. Esa noche cenamos juntos. Mamá, Lucía, Miguel, Emilio y yo. No era una familia perfectamente reconciliada. Había demasiadas heridas, demasiados años perdidos para eso. Pero mientras veía a mi sobrino contar entusiasmado una historia sobre dinosaurios, sentí que algo comenzaba a sanar dentro de mí. ¿Te quedarás un tiempo?, preguntó Lucía mientras lavábamos los platos después de la cena. Pensé en mi vida en la Ciudad de México, en el departamento vacío que me esperaba, en el trabajo que podría hacer a distancia por un tiempo. Sí, decidí. Me quedaré un tiempo. No sabía cómo sería el camino hacia la reconciliación, o si alguna vez podríamos ser la familia que deberíamos haber sido. Pero por primera vez, en 10 años, sentía que había una posibilidad. Y eso, por ahora, era suficiente. Una semana después del funeral, la casa comenzaba a encontrar un nuevo ritmo. Las visitas de pésame habían cesado, y solo quedábamos nosotros. Mamá, Lucía y su familia, que venían diariamente, aunque vivían a solo 20 minutos. Y yo, intentando encajar en espacios que ya no me pertenecían. Había llamado a mi jefe en la agencia de publicidad para pedir una licencia extendida, explicándole vagamente la situación familiar. Sorprendentemente, se mostró comprensivo y me ofreció trabajar a distancia durante un mes. No estaba segura de si un mes sería suficiente para sanar heridas de 10 años, pero era un comienzo. Esa mañana, mamá y yo nos encontrábamos solas en casa. Lucía había llevado a Emilio a su revisión pediátrica, y Miguel estaba en el banco. El silencio entre nosotras seguía siendo pesado, lleno de preguntas sin formular y respuestas que ninguna de las dos estaba segura de querer escuchar. Estaba ayudando a mamá a ordenar el armario de papá cuando encontró la caja. Era una simple caja de zapatos, escondida en el fondo del armario bajo una pila de suéteres viejos. La reconocí al instante. Era donde papá guardaba sus tesoros, como solía llamarlos, pequeños recuerdos que consideraba importantes.
No sabía que todavía la tenía, comenté, observando cómo mamá la colocaba sobre la cama con un cuidado casi reverencial. Tu padre nunca tiraba nada, respondió ella con una pequeña sonrisa que no llegó a sus ojos. Abrimos la caja juntas y sentí un nudo en la garganta al ver su contenido. La primera herramienta que había comprado cuando abrió el taller, las alianzas de boda de sus padres, un mechón de pelo de Lucía de su primer corte, un dibujo mío de cuando tenía 6 años. Pero lo que me dejó sin aliento fue encontrar, cuidadosamente doblados, varios recortes de revistas donde aparecían mis diseños, tal como tía Dolores había mencionado. Y junto a ellos, un sobre con mi nombre. «Hay otra carta», murmuré, tomando el sobre con manos temblorosas. Mamá me miró confundida. «¿Otra?». Dudé un momento. No le habíamos contado sobre la primera carta, sobre la confesión del tío Roberto, sobre la verdad que había destrozado mi adolescencia. Pero quizás era el momento. Papá me dejó una carta que Lucía me entregó después del funeral, expliqué. Había cosas difíciles que él quería que yo supiera. ¿Qué cosas? La voz de mamá sonaba tensa, como si ya intuyera que no le gustaría la respuesta. Tomé aire. Mamá, hay algo que nunca te conté. Algo que pasó hace años, antes de que me fuera. Le relaté entonces, con la voz quebrándose ocasionalmente, lo que el tío Roberto me había hecho. Cómo aprovechaba las noches cuando todos dormían. Cómo me amenazaba para que guardara silencio. Cómo finalmente me amenazó con hacer lo mismo con Lucía si hablaba. Vi cómo su rostro palidecía, cómo sus manos comenzaban a temblar, cómo las lágrimas empezaban a correr por sus mejillas sin que hiciera nada por detenerlas. «No», susurró cuando terminé. «No puede ser verdad. Roberto era el hermano de tu padre. Era familia». «Es verdad, mamá. Por eso me fui. Pensé que era la única forma de proteger a Lucía, de protegerlos a todos». «¿Y tu padre lo sabía? ¿Es eso lo que decía la carta?». Asentí. Roberto se lo confesó antes de morir, hace 3 años. Papá no sabía cómo contactarme, cómo decirme que me creía. Mamá se levantó bruscamente y salió de la habitación. La escuché bajar las escaleras, moverse por la casa como un fantasma inquieto. La seguí, preocupada por su reacción. La encontré en la cocina, sacando ollas y sartenes con movimientos frenéticos. «Mamá, ¿qué haces?». «Cocinar», respondió secamente. «Tengo que cocinar». Entendí entonces, cocinar era su forma de procesar, de controlar algo cuando todo lo demás se desmoronaba. La observé picar verduras con precisión militar, preparar una masa para empanadas con movimientos que hablaban de décadas de práctica. «Lo siento», dije finalmente. «Siento no habértelo dicho entonces». Ella dejó el cuchillo y me miró por primera vez. «Eras una niña, Elena. Una niña asustada. Yo debería haberlo sabido. Debería haberlo visto. Soy tu madre. No podías saberlo. Me aseguré de que nadie lo supiera». «¿Y Lucía? ¿Ella lo sabe ahora?». «Sí, se lo conté hace unos días. Me ha estado ayudando a empezar a sanar». Mamá asintió lentamente. «Bien, eso está bien». Se limpió las manos en el delantal, un gesto tan familiar que me transportó momentáneamente a mi infancia. «¿Has abierto la otra carta?». Negué con la cabeza. No había tenido el valor después de encontrarla. «Deberías hacerlo. Y luego deberíamos hablar las 3. Hay mucho que decir, mucho que arreglar». Me sorprendió su determinación. Esta no era la madre distante y fría que recordaba de mi adolescencia, ni la mujer quebrada por el dolor que había encontrado a mi regreso. Había una nueva fuerza en ella, una decisión que me recordaba a la mujer que había sido antes de que todo se rompiera. Esa tarde, cuando Lucía regresó con Emilio, mamá le pidió que se quedara después de cenar. Miguel entendió sin necesidad de explicaciones y se llevó al niño a casa, prometiendo volver a buscarla más tarde. Las 3 nos sentamos en la sala,
como no lo habíamos hecho en años. Mamá había preparado café y servido las empanadas que había cocinado toda la tarde, como si la comida pudiera suavizar la dureza de la conversación que nos esperaba. «Sé lo que pasó», comenzó mamá, mirando directamente a Lucía. «Sé por qué tu hermana se fue». Lucía me miró, buscando confirmación, y asentí. «Le conté esta mañana». «Necesito que ambas entiendan algo», continuó mamá con voz firme. «Lo que pasó fue terrible, imperdonable. Si Roberto no estuviera muerto, yo misma lo mataría con mis propias manos». La vehemencia de sus palabras nos sobresaltó a ambas. Pero lo más imperdonable es que esta familia se rompiera por su culpa. Que nos quitara no solo tu inocencia, Elena, sino 10 años de estar juntas. «No fue culpa de nadie más que suya», dijo Lucía con firmeza. «Y quizás de todos los que no vimos lo que estaba pasando». «¿Y ahora? ¿Qué hacemos?», pregunté, sintiendo el peso de la pregunta. «Ahora», respondió mamá, «intentamos reconstruir. No será fácil ni rápido. Hay demasiado dolor acumulado. Pero empezamos por la verdad, por hablar de lo que nos duele en vez de enterrarlo». «¿Y papá?», preguntó Lucía. «¿Crees que hizo lo correcto al no decirnos cuando se enteró?». Mamá suspiró profundamente. «Tu padre era un hombre bueno, pero tenía sus defectos. Creía que podía protegernos guardando secretos, como si el silencio fuera un escudo. Nos amaba, a las 3, pero no siempre supo cómo demostrarlo». Recordé entonces la segunda carta, todavía sin abrir. La saqué de mi bolsillo y la abrí, leyéndola en voz alta para que ambas escucharan. «Querida Elena, si estás leyendo esta carta es porque has encontrado mi caja de tesoros, donde guardo lo que más quiero. Entre esas cosas estás tú, hija, aunque no hayas estado físicamente con nosotros. He seguido tu carrera desde lejos, orgulloso de cada logro, de cada diseño tuyo que aparecía publicado. Quiero que sepas que nunca dejé de buscarte, a mi manera. Pero el miedo me paralizó, el miedo a tu rechazo, a tu odio justificado. Roberto me contó lo que te hizo, y mi primer impulso fue ir a buscarte, pedirte perdón por no haberte protegido. Pero luego pensé, ¿qué derecho tengo a aparecer en tu vida después de tantos años, a revivir ese dolor? Así que guardé silencio, como siempre hice, pensando que te protegía cuando en realidad solo me protegía a mí mismo. Te pido perdón por eso, por todos mis silencios. Y te pido, si puedes, que intentes reconstruir esta familia que tanto te necesita. Con amor, papá». Las lágrimas corrían libremente por nuestros rostros cuando terminé de leer. Nos abrazamos entonces, las 3, formando un círculo imperfecto pero real, sostenidas por un dolor compartido, pero también por la posibilidad de sanar juntas. Los días siguientes transcurrieron como si estuviéramos aprendiendo a ser familia otra vez. Había momentos incómodos, silencios que aún no sabíamos cómo llenar, pero también pequeños instantes de conexión que iban tejiendo nuevamente los lazos rotos. Emilio se había convertido, sin saberlo, en nuestro puente más firme. Su inocencia y su capacidad para vivir en el presente nos recordaban que la vida continúa, que hay alegría incluso después del dolor más profundo. Una tarde, mientras ayudaba a mamá a preparar la comida, me sorprendió escucharla tararear una vieja canción. Era algo que solía hacer cuando yo era niña, antes de que los silencios invadieran nuestra casa. La observé discretamente, notando cómo sus manos, aunque ahora más arrugadas, se movían con la misma destreza de siempre. «Te pareces tanto a él cuando cocinas», comentó sin mirarme directamente. «¿A papá?», pregunté confundida. «Papá rara vez cocinaba». «No, a tu abuelo Martín, mi padre». Sonrió con nostalgia. Tenía ese mismo gesto de concentración, como si cada corte de cuchillo fuera una obra de arte. «Nunca me habías dicho eso», respondí conmovida por esta pequeña confesión. «Hay muchas cosas que nunca te dije, Elena. Demasiadas». Dejó el cuchillo y me miró directamente. «Tu padre y yo
No siempre fuimos buenos comunicándonos. Él guardaba sus sentimientos y yo aprendí a guardar los míos. Y así, sin darnos cuenta, le enseñamos a ustedes a hacer lo mismo. Sus palabras resonaron en mí con una verdad dolorosa. Nuestra familia siempre había sido experta en silencios, en verdades a medias, en sentimientos enterrados bajo capas de cotidianidad. Incluso ahora, intentando sanar, seguíamos luchando contra ese patrón. No quiero seguir así, mamá, confesé. No quiero más silencios. Ella asintió comprendiendo. Yo tampoco, hija, pero cambiar no es fácil a mi edad. Ni a la mía, admití con una pequeña sonrisa. La llegada de Lucía con Emilio interrumpió nuestra conversación. Mi sobrino entró corriendo a la cocina, sosteniendo un dibujo que había hecho en el jardín de infancia. «Tía Elena, mira», exclamó extendiendo el papel con orgullo. «Es nuestra familia». El dibujo mostraba figuras de palitos, una grande con pelo gris, mamá, dos medianas, Lucía y yo, una con gafas, Miguel, y una pequeña, él mismo. Todos sonreían bajo un sol brillante y junto a una casa que se parecía vagamente a la nuestra. «Es precioso, Emilio», dije, intentando contener la emoción al ver que me había incluido. «¿Puedo quedármelo?» «Sí, lo hice para ti», respondió con esa generosidad despreocupada de los niños. Esa noche, pegué el dibujo en la pared de mi habitación junto a la ventana. Mientras trabajaba en algunos diseños para la agencia, lo miraba ocasionalmente, sintiendo una extraña mezcla de gratitud y melancolía. En algún momento, Lucía entró sin llamar, como solíamos hacer de adolescentes. «Bonita decoración», comentó señalando el dibujo. «Tu hijo es un artista», respondí. «Tiene buen ojo para el detalle». Lucía se sentó en la cama, observándome trabajar. «¿Cómo va todo en la agencia? ¿No te están presionando para que vuelvas?» «Por ahora no. De hecho, dudé un momento. Estaba pensando en buscar algo por aquí, en Puebla. Hay algunas agencias interesantes y siempre puedo hacer trabajo freelance». Mi hermana me miró sorprendida. «¿Estás considerando quedarte? Pensé que tu vida estaba en la Ciudad de México». «Mi trabajo está allí», corregí. «Mi vida, no estoy tan segura. Tengo un departamento, algunos amigos, pero nada, realmente profundo. Nada como esto». Hice un gesto que abarcaba la casa, la familia, todo lo que había dejado atrás. «¿Y qué dice Carlos de esto?», preguntó casualmente. «¿Carlos? ¿Quién te habló de Carlos?» «Tía Dolores», confesó con una sonrisa culpable. «Dijo que lo vio en algunas de tus fotos en redes sociales». Sonreí con cierta tristeza. «Carlos y yo terminamos hace casi un año. Era un buen hombre, pero digamos que mis demonios fueron demasiado para él». «¿Le contaste? ¿Sobre el tío Roberto?» Negué con la cabeza. Nunca pude. Cada vez que intentaba hablar de mi pasado, de por qué me costaba tanto confiar, me bloqueaba. Él lo interpretó como falta de compromiso, y tal vez tenía razón. «No la tenía», dijo Lucía con firmeza. «No era falta de compromiso, era miedo, y el miedo no es algo que elegimos sentir». Su comprensión me conmovió. Durante años me había culpado por no poder abrir mi corazón completamente, por mantener siempre una parte de mí oculta y protegida. Escuchar a mi hermana menor, ahora una mujer adulta y sabia, validar mis sentimientos, era como un bálsamo para mi alma herida. «¿Sabes qué es lo más difícil de todo esto?», dije después de un momento. «Darme cuenta de cuánto tiempo he perdido, cuántas cosas me he perdido. Tu graduación, tu boda, el nacimiento de Emilio». «No pienses así», me interrumpió Lucía. «Piensa en todo lo que tienes por delante, en todos los momentos que puedes crear ahora». Al día siguiente, decidí visitar el viejo taller mecánico de papá. Había estado posponiéndolo, temiendo que los recuerdos fueran demasiado intensos. El taller estaba ahora en manos de Joaquín, el antiguo aprendiz de papá que se había convertido en su mano derecha con los años.
Lucía me había dicho que papá le había dejado el negocio en su testamento, reconociendo su lealtad y dedicación. Joaquín me recibió con una mezcla de sorpresa y calidez. Elena, tu hermana me dijo que habías vuelto, pero no creí que te vería por aquí. El taller lucía diferente, pero familiar a la vez. Había más equipamiento moderno, pero el orden meticuloso y la limpieza impecable seguían siendo los mismos que papá siempre había exigido. Está todo muy bien cuidado, comenté, pasando la mano por una herramienta que recordaba haber visto a papá usar cientos de veces. Intento mantener su espíritu, respondió Joaquín con orgullo. Tu padre me enseñó todo lo que sé, no solo sobre mecánica, sino sobre cómo tratar a la gente, cómo hacer un trabajo del que puedas sentirte orgulloso. Me mostró el taller, explicándome los cambios que había hecho, los planes que tenía para el futuro. Era evidente que amaba este lugar tanto como papá lo había amado. En un rincón, noté que había mantenido intacto el pequeño escritorio donde papá hacía la contabilidad con su vieja calculadora y su agenda de cuero desgastado. Eso lo dejé tal como estaba, explicó Joaquín, notando mi mirada. No me atrevía a cambiarlo. Abrí la agenda con cuidado. Las últimas anotaciones de papá, con su letra cada vez más débil por la enfermedad, databan de apenas un mes antes de su muerte. Seguía trabajando, seguía luchando, incluso cuando sabía que le quedaba poco tiempo. ¿Puedo preguntarte algo, Joaquín? Claro, lo que quieras. ¿Papá hablaba de mí? La pregunta quedó flotando en el aire cargado de olor a aceite y metal. Joaquín pareció considerar cuidadosamente su respuesta. Todos los días, dijo finalmente. Siempre se preguntaba dónde estarías, qué estarías haciendo. Cuando tu hermana le mostró tus diseños en las revistas, los recortaba y los traía aquí. Los mostraba a todos los clientes diciendo, mi hija hizo esto. Estaba muy orgulloso, Elena. No pude contener las lágrimas. La imagen de mi padre, enfermo y cansado, mostrando mis diseños a desconocidos, proclamando con orgullo que era su hija, era demasiado para soportar. Lo extraño mucho, confesé entre sollozos. Y lo peor es que nunca pude despedirme. Nunca pude decirle que lo perdonaba, que entendía lo difícil que debió ser para él enterarse de la verdad. Joaquín me ofreció un pañuelo manchado de grasa y sonrió disculpándose. No es muy limpio, pero es lo que tenemos en un taller. Lo tomé igualmente, agradecida por su gesto simple pero genuino. Gracias por cuidar de este lugar, por mantener vivo algo que él amaba. Es un honor, respondió con sinceridad. Tu padre fue como un segundo padre para mí. Mi familia es tu familia, Elena. Siempre serás bienvenida aquí. Mientras conducía de regreso a casa, reflexioné sobre cómo los lazos que nos unen a veces van más allá de la sangre. Papá había construido una familia extendida a través de su trabajo, de su generosidad, de su capacidad para ver el potencial en las personas. Y esa familia, de alguna manera, también era mía. Esa noche, durante la cena, compartí mi visita al taller con mamá y Lucía. Les conté sobre Joaquín, sobre cómo había mantenido viva la esencia de papá en cada rincón. Siempre supo ver lo mejor en las personas, comentó mamá, excepto en sí mismo. Nunca se dio el crédito que merecía. Igual que tú, observó Lucía mirándome significativamente. Quizás tenía razón. Quizás esa era otra cosa que había heredado de él, junto con su pasión por la precisión y los detalles. Pero mientras cenábamos juntas, riendo ocasionalmente con las ocurrencias de Emilio, sentí que quizás no era demasiado tarde para aprender a verme a través de los ojos de quienes me amaban. Un mes se convirtió en 2, y luego en 3. El invierno dio paso a la primavera, y la casa que una vez había parecido un mausoleo de recuerdos dolorosos comenzaba a sentirse viva nuevamente. Había renunciado a mi trabajo en la Ciudad de México después de encontrar una posición como directora creativa en una pequeña pero prometedora agencia en Puebla.
Mi departamento en la capital lo había subarrendado a una amiga, dándome tiempo para decidir si mi regreso a casa sería permanente. Esa mañana de abril, mientras desayunábamos, mamá dejó caer una noticia inesperada. Estoy pensando en vender la casa. Lucía y yo la miramos sorprendidas. Esta casa había sido nuestro hogar durante toda la vida, el único lugar donde habíamos vivido como familia. ¿Por qué?, preguntó Lucía, dejando su taza de café a medio camino. Es demasiado grande para mí sola, explicó mamá con una serenidad que me desconcertó. Y tiene demasiados recuerdos, algunos buenos, otros. Dejó la frase sin terminar, pero todas sabíamos a qué se refería. Además, he estado pensando en lo que dijo tu padre en su carta, Elena, sobre reconstruir. A veces reconstruir significa empezar en un lugar nuevo. ¿Dónde vivirías?, pregunté, intentando asimilar la idea. He visto un pequeño departamento cerca de tu casa, Lucía. Estaría más cerca de Emilio, y sonrió tímidamente. Sería lindo poder verlo crecer día a día. Lucía tomó la mano de mamá. Nos encantaría tenerte cerca. Miré alrededor, a las paredes que habían sido testigos de toda nuestra historia. Las alegrías, las peleas, los secretos, los silencios. Parte de mí se resistía a la idea de perder este último vínculo físico con papá, con nuestra vida antes de que todo se rompiera. Pero otra parte entendía perfectamente la necesidad de mamá de dejar atrás los fantasmas. ¿Y qué pasará con todas nuestras cosas?, pregunté, pensando en los álbumes de fotos, los muebles heredados de generaciones anteriores, los 1001 objetos que conformaban la historia material de nuestra familia. Podemos decidir juntas qué conservar, respondió mamá. Lo importante no son las cosas, Elena, son los recuerdos que elegimos llevar con nosotros. Esa tarde, comencé a revisar mis viejas pertenencias en el ático. Había cajas que no había abierto en mi regreso, rincones de mi pasado que había evitado confrontar. Entre polvorientos cuadernos escolares y ropa que ya no me quedaba, encontré una caja con mi nombre escrita con la inconfundible letra de Lucía. La abrí con curiosidad y me encontré con docenas de cartas. Cartas que mi hermana me había escrito durante los años de mi ausencia. Cartas que nunca había enviado. Las primeras rebosaban de rabia y dolor. ¿Cómo pudiste dejarnos? ¿Por qué no me llevaste contigo? Te odio por abandonarme. A medida que avanzaban los años, el tono cambiaba. Hoy me gradué del bachillerato. Deseaba que estuvieras allí. Conocí a alguien especial. Se llama Miguel. Creo que te caería bien. Estoy embarazada. Voy a ser madre y no sé cómo hacerlo sin ti. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras leía cada palabra no enviada, cada sentimiento guardado, cada momento de la vida de mi hermana que me había perdido. Era como recibir 10 años de historia familiar, condensados en un puñado de páginas escritas a mano. «¿Las encontraste?», dijo Lucía desde la puerta del ático. No parecía sorprendida ni avergonzada. «¿Por qué nunca las enviaste?», pregunté, sosteniendo una de las cartas donde me contaba sobre su compromiso con Miguel. «Al principio, porque no sabía dónde estabas», respondió, sentándose junto a mí en el polvoriento suelo. «Después, porque tenía miedo de que no respondieras. Y finalmente, se convirtieron en una especie de diario. Era mi forma de mantenerte en mi vida, de seguir hablando contigo aunque no estuvieras». La abracé con fuerza, sintiendo su cuerpo menudo contra el mío, tan similar y tan diferente al de aquella niña que había dejado atrás. «Lo siento tanto, Lucía. Siento haberme perdido todo esto». «Ya no importa», dijo separándose para mirarme. «Estás aquí ahora. Y además», sonrió con picardía, «tengo noticias». «¿Qué noticias?» «Estoy embarazada otra vez. Emilio va a tener un hermano o hermana». La alegría me inundó, genuina y completa. «Eso es maravilloso. ¿Desde cuándo lo sabes?» «Lo confirmé ayer. Tú eres la primera en saberlo. Ni siquiera se lo he dicho a mamá todavía».
Me sentí profundamente honrada por esa confianza, por ese privilegio de ser la primera en compartir su alegría. ¿Qué dice Miguel? Aún no lo sabe. Quería decírtelo a ti primero. Tomó mis manos entre las suyas. Elena, quiero que seas la madrina de este bebé. Sé que no es tradicional pedirlo antes de que nazca, pero quiero que sepas desde ahora que tienes un lugar especial en la vida de mis hijos. Las lágrimas volvieron, pero esta vez eran de felicidad. Me encantaría, Lucía. Es un honor. Bajamos del ático con la caja de cartas y la noticia del embarazo. Mamá estaba en la cocina, preparando la comida con esa concentración metódica que la caracterizaba. Al vernos entrar con ojos enrojecidos pero sonrientes, nos miró con curiosidad. ¿Qué traen ustedes dos? Parecen niñas que han estado haciendo travesuras. Lucía me dio un ligero codazo, animándome a Motum a hablar. Encontramos un tesoro, dije, mostrando la caja de cartas. La historia de nuestra familia, contada por Lucía. Y tenemos algo que decirte, añadió mi hermana tomando la mano de mamá. Vas a ser abuela otra vez. El rostro de mamá se iluminó con una alegría que parecía quitarle años de encima. Abrazó a Lucía con fuerza y luego me incluyó a mí en el abrazo. Las tres, unidas de nuevo, celebrando la vida que continuaba, que se renovaba a pesar del dolor y las pérdidas. Esa noche, sentada en el porche mientras mamá y Lucía preparaban la cena, llamé a mi jefe en la Ciudad de México. Había estado posponiendo esta conversación, pero era tiempo de tomar decisiones. Antonio, he estado pensando, comencé, sintiendo una extraña calma. No voy a volver a la agencia. Me lo imaginaba, respondió sin sorpresa. Has encontrado algo mejor en Puebla, ¿verdad? Sí, dije, pensando no solo en mi nuevo trabajo, sino en todo lo que había recuperado aquí. He encontrado algo que perdí hace mucho tiempo. Después de colgar, permanecí un rato más en el porche, contemplando la calle tranquila, las luces que se encendían en las casas vecinas, la vida cotidiana que fluía a mi alrededor. Recordé entonces algo que papá solía decir cuando yo era niña. El hogar no es un lugar, Elena. El hogar es donde están las personas que amas. Nunca había entendido completamente esas palabras hasta ahora. Durante 10 años había vivido sin un verdadero hogar, incluso teniendo un techo sobre mi cabeza. Había construido una vida que parecía exitosa desde fuera, pero que estaba vacía en su núcleo porque faltaba lo esencial. Las conexiones, el amor, el sentido de pertenencia. La voz de Emilio me sacó de mis pensamientos. Había venido con Miguel a cenar, y ahora corría hacia mí con algo en las manos. Tía Elena, mira lo que encontré en el jardín. Era una pequeña piedra con vetas brillantes que, a los ojos de un niño de 4 años, debía parecer un tesoro incalculable. Es preciosa, Emilio, dije, examinándola con fingida seriedad. Un descubrimiento muy importante. Te la regalo, declaró con generosidad, para que no estés triste. ¿Triste? No estoy triste, cariño. Sí lo estabas, insistió con esa intuición que a veces tienen los niños. Cuando llegaste estabas triste. Ahora ya no tanto. Su observación me dejó sin palabras. Era cierto. La tristeza que había cargado durante años se había ido aligerando día a día, casi sin darme cuenta. No había desaparecido completamente. Dudaba que alguna vez lo hiciera, pero ya no definía quién era yo. Tienes razón, admití, guardando la piedra en mi bolsillo como el tesoro que era. Ya no estoy tan triste, y esta piedra me ayudará a recordarlo. Gracias. Emilio sonrió, satisfecho, y corrió de vuelta a la casa donde el aroma de la cena comenzaba a llenar el aire. Lo seguí, pensando en cómo a veces son los gestos más pequeños. Una piedra regalada por un niño, una carta nunca enviada, un dibujo familiar colgado en una pared. Los que nos salvan, los que nos recuerdan quiénes somos y a quiénes pertenecemos. Esa noche, mientras cenábamos todos juntos, alrededor de la mesa donde habían transcurrido tantos momentos de nuestra historia familiar,
sentí que el círculo comenzaba a cerrarse. No de manera perfecta. Las cicatrices siempre estarían allí, recordándonos lo que habíamos perdido y lo que habíamos sobrevivido, pero sí de forma suficiente para permitirnos seguir adelante. Miguel levantó su copa para brindar por la noticia del embarazo que Lucía acababa de compartir con él. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas de felicidad. Mamá sonreía con esa nueva serenidad que había encontrado. Emilio, sin entender completamente lo que significaba tener un hermano, celebraba igualmente, contagiado por la alegría de los adultos. Y yo, observándolos a todos, sentí una profunda gratitud. Por la segunda oportunidad, por el perdón, por el amor que persiste incluso cuando creemos haberlo perdido todo, por la familia que había recuperado y por la persona en la que me había convertido a través del dolor y la sanación. Por los nuevos comienzos, dije, levantando también mi copa, y por encontrar el camino a casa,